Lo importante es la aplicación y obviamente la teoría y la práctica. ¿Listo? Cuando hablamos de esfuerzo debajo del suelo, significa que se debe a dos aspectos. Uno que es por el mismo peso propio del suelo, ¿ya? A mayor profundidad, obviamente, el estado tensional del suelo aumenta. Por decir, si nosotros en este momento ponemos un grano de arena aquí en este punto, aquí en el piso, y supongamos que estamos sobre el terreno natural, y pasan 200 años, ¿no? De seguro que ese grano va a quedar enterrado con una o dos capas. Bueno, así es la formación del suelo. Entonces, ha ido ganando un estado tensional ese granito del suelo, ¿no? Eso es debido al peso propio del suelo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si nosotros estudiamos el globo terráqueo, la Tierra, es decir, como la masa, ustedes saben que está formado por distintas capas, ¿no ven? Y cerca del núcleo, ¿qué sucede? A mayor profundidad, estamos hablando de cientos de kilómetros, ¿no es cierto? A mayor profundidad empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? Tal es que en el núcleo está una lava hirviendo por el tema de la concentración de la temperatura. Bueno. Y justamente cuando hay fallas no en la Tierra, en la estructura de la Tierra, es que se generan los volcanes, ¿no? Cuando hay fallas, hay fisuras, por ejemplo, por ellas salen y empiezan, digamos, a haber erupciones volcánicas. Bueno. Entonces, a lo que me voy es que, debido al peso propio, el suelo sufre un esfuerzo, ¿no? A medida que va profundizándose. La otra es que nosotros, como los seres humanos, construimos todo en realidad sobre la faz de la Tierra, ¿cierto? Todo. Edificios, represas, carretera. ¿Cuál es el chiste, mi estimado? Digo, oiga, hey, ¿se equivocó de curso? Si quiere puede salirse, no hay problema, mi estimado, ¿no? Usted sabe que la universidad es libre, ¿no? Si está en la materia, atienda también, ¿no? Después en el examen va a decir, puta, me falté esta clase, ¿no? Ya, entonces, justamente, nosotros construimos todo sobre la faz de la Tierra. Entonces, esas cargas hacen que se generen estados tensionales en el suelo, debajo del suelo, como uno lo dice, debajo de la masa del suelo. Eso en líneas generales, ¿no? En líneas generales. Lo que vamos a aprender ahora es, si nosotros aplicamos una carga en la superficie, cómo influye en la profundidad y hasta dónde, o infinitamente esa carga, ¿no? Influirá en la misma magnitud en la que se carga o irá disminuyendo. Ese concepto, por ejemplo, va aplicado a lo siguiente. A ver, una obra de carretera, los canales, tipo alcantarilla. Si usted le aplica a ver un tubo, pongámosle que normalmente un tubo de alcantarillado sanitario que se cierra a 1,50 m, a 2 metros, ¿está bien? Si pasa un trailer o pasa una volqueta supercargado, supongamos que este es el tubo, supongamos que si pasa una volqueta, tendríamos que simular que sea una llanta, ¿no? Porque son cargas puntuales, ¿sí? Si la volqueta pesa, qué sé yo, 30 tubos con la carga, como 40 tubos, 30 toneladas, toda la volqueta, el peso propio de la volqueta más la carga, ¿no es cierto? Y se distribuye en la cantidad de llantas que asientan en el suelo, ¿cierto? Supongamos que es una de esas, esa carga que nosotros le vamos a aplicar le afectará. Hemos considerado que este es un tubo, ¿ya?
le afectará esa carga a este tubo. Este tubo es un tubo de PVC, ¿no? Normalmente vienen SDR41, son no tan gruesos, pero también ese material tiene una resistencia a la compresión, ¿no? Tiene una resistencia. Ahora, si el peso que le voy a cargar acá a través del suelo llega a influir en el tubo, podrá resistir el tubo, o si realmente la carga que yo le aplico y calculo la tensión del suelo vertical en este punto, si es mayor a la resistencia del tubo, seguro que va a sufrir un aplastamiento o una rotura. ¿Cierto? Eso es lo que nos va a brindar este tema de los diferentes métodos para poder calcular cuánto va a influir, ¿no?, en un determinado material a una determinada profundidad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, esfuerzo debajo del suelo. Bueno, vamos a introducir ¿a qué hora dijimos? La 15, ¿no? ¿Dónde vive usted, mi estimado? Por tercer anillo. Tercer anillo, aquí cerquina. ¿Tercer anillo de dónde? Tercer anillo, todo el anillo. No, por el Trompillo. Por el Trompillo. Allá. Estamos más cerca todavía. ¿Por qué llega atrasado usted, mi estimado? Por la avenida La Barranca hay muchos trancaderos. ¿Usted a qué hora se levanta? Me levanté a eso de las 6. ¿Sí? Se ha tardado mucho en bañarse. Trate de evitar, para que no le pregunte nuevamente, ya que a los que están aquí tampoco, no creo que les guste que le pregunten en público, ¿no? O sea, lo importante es llegar a la hora, pues. ¿Listo? Bien, entonces, el objetivo de la ingeniería hidrotécnica es el determinar los esfuerzos y deformaciones que se producen en el suelo. Para evaluar los esfuerzos en un punto del suelo se necesita conocer la localización, magnitud y la dirección de las fuerzas que lo causan. Los esfuerzos producidos en los suelos pueden ser de dos tipos dependiendo de la manera en que se producen. ¿Correcto? Son debido a los esfuerzos prostáticos que le mencioné, debido al peso propio, y los esfuerzos inducidos son debido a las cargas que se le va aplicando con la infraestructura que nosotros como seres humanos construimos. Usted, a ver, dígame, ¿qué tipo de obra de ingeniería, la que se le venga, qué tipo de obra usted cree que se puede construir, ¿no?, sobre el terreno natural o sobre el suelo? Diferentes obras como estructuras como edificios, ya, represa, puente, puente, después carretera y túneles. Ahí. Y todo lo que podamos ver en realidad, ¿no? Claro. Lo que podamos ver acá, ¿no? Estamos hablando, qué sé yo, muros de contención, estamos hablando diques, estamos hablando de todo tipo de obras que vivimos. Todo eso son los esfuerzos inducidos, ¿verdad?, que son inducidos por la infraestructura. ¿Está bien? El suelo es una estructura esquelética de partículas sólidas en contacto, formando un sistema intersticial de interconexiones entre los poros.
vaya a pensar que estoy usando ahora. Esta es una porción del trato de suelo. Vamos a suponer nivel freático. Está compuesto de una parte sólida, agua y una masa de suelo que está compuesto por esos tres componentes. ¿No? Cuando hablamos, el suelo es una estructura esquelética de partículas sólidas en contacto, formando un sistema intersticial de interconexiones entre los vacíos o polos. Los polos están parcial o totalmente llenos de agua. Significa que, enseguida los conceptos, hay una cadena. Si nosotros aplicamos el esfuerzo, se va a ir transmitiendo por la partícula en partícula. Y vamos a ver la influencia del nivel freático, justamente, que es la presencia del agua. De ahí sale el principio del esfuerzo efectivo, que es probablemente el concepto más importante en la ingeniería geotécnica. El esfuerzo efectivo en realidad es netamente la interconexión de partícula en partícula, sin contar el del agua, del aire. En el cálculo y análisis de problemas como el asentamiento de los suelos, capacidad de carga de afirmaciones, estabilidad de presa, presiones laterales en estructura de retención de tierra, que son ¿cómo se llama? Para la estabilización de taludes. La compresibilidad y resistencia al corte de un suelo son las propiedades que más influyen en el diseño, y estas propiedades dependen en gran parte de los esfuerzos efectivos, pero vamos a ver enseguida el concepto. Lo cual hace que el concepto del esfuerzo efectivo sea muy importante en el análisis de estos problemas. En este capítulo se analizará explícitamente los esfuerzos efectivos en suelos saturados, ya que la presión ejercida por el agua, a diferencia del aire, juega un papel importante en el análisis de los esfuerzos. Efectivamente, un suelo saturado trabaja con dos conceptos. Uno que es la partícula misma, que hace un esqueleto, como dice, y la otra que es el agua, y se lo trata hidráulicamente. ¿Entiendes? Hidráulicamente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un muro de contención, ya, supongamos que es de una ladera, si tengo un muro de contención y este suelo significa que cuando yo le pongo nivel freático, significa todo está saturado, ¿cierto? Bien. Tengo un empuje del suelo, pero voy a hablar más que todo del agua. Cuando yo digo que trabaja hidráulicamente, significa que la presión del agua obedece a los conceptos hidráulicos, ¿no? Significa que la presión aquí en la punta donde empieza el nivel freático es cero, y a medida que va profundizándose, la presión aumenta. La presión es máximo en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces,
en este suelo, que no tiene nada que ver, ¿no?, con el tema del agua, pero sí tenemos que ser conscientes que la parte del agua en el suelo obedece al concepto hidráulico, que hay que considerarlo así. O sea, un esfuerzo más, por si acaso. ¿Está bien? Un esfuerzo más. Bien. Continuemos entonces. Justamente acá. Si yo tengo un estrato, tengo varios estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Tengo un nivel freático. Voy a ponerle el número si quieren. Ponerlo. 4 metros. Aquí tiene un peso específico del suelo. Aquí es importante considerar las unidades. Ustedes saben, pueden tener unidades MKS que normalmente ya no lo utilizan, pero en cierto momento lo utilizamos porque la resistencia al hormigón, ¿cómo lo medimos? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ese es el MKS. Y el otro, cuando decimos que son 21 megapascales, lo estamos haciendo en el sistema internacional. Entonces, aquí pongámosle 1800 kilogramos por metro cúbico. Aquí el saturado, pongámosle 'y obviamente que a partir de aquí para abajo esto de los pesos unitarios saturados, eso lo han visto en el concepto acá de lo que está pasando en el Diego Venezuela, que es mecánica del suelo. Esto ustedes han visto, ¿no? Volúmenes por un lado, volúmenes del vacío, volúmenes de lo sólido y volumen del agua, ¿no? Por otro lado los pesos, y así empezaron a hacer relaciones volumétricas, ¿no ves? Entonces, ahora, ¿cómo se obtiene el laboratorio? A partir del peso específico, ¿no? A partir de la gravedad específica, ¿no? ¿Han hecho alguna vez ese ensayo? A partir de ahí empieza, ¿no? Entonces obtenemos del laboratorio estos pesos unitarios dependiendo del tipo de suelo, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué sucederá? El esfuerzo total, el esfuerzo normal total, o el esfuerzo del estrato va a ser igual, o de todo esto va a ser la sumatoria de los pesos específicos por la profundidad, por el Z que le llamamos 2 metros, 2 metros, Z1, Z2, Z3. ¿Está bien? Entonces, mi esfuerzo efectivo normal total, ¿a qué será igual? Peso específico por Z1 le voy a llamar saturado
por Z2 más peso específico saturado también del segundo estrato por Z3. ¿Cuánto sale? 5.700. ¿Cuánto? 5.700. 5.700 kilogramos sobre el metro cuadrado. metro cúbico. Este viene, se escribe kilogramos por metro cúbico. Este viene metro. Entonces tendría que ser Metro cuadrado. metro cuadrado. Bien. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que es el esfuerzo normal total, lo que nos interesa es el esfuerzo normal efectivo, descontando ¿cuál? La presión de poro. Aquí igual es la presión de poro. Qué bueno. Es peso específico del agua por segundo. Entonces, de esta presión, esfuerzo total es igual a la presión efectiva más presión del cuerpo. Y de aquí, en realidad, para poder despejar, es lo que nos ha presentado, ¿no? Es lo que hemos hecho. La presión efectiva, el esfuerzo normal efectivo, perdón, es igual al esfuerzo total menos la presión de fuerza. Ese es en realidad el esqueleto del suelo resistente verticalmente. ¿Cuál receta de la Podemos profundidad? calcular la presión de el esfuerzo normal efectivo. Sí, ¿no? ¿Cuánto será? Al total menos la presión de poro. ¿Cuánto es este? 1000, aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico por ¿cuánto? Saturados son 2 y 4, 6 metros, ¿no? ¿Cuánto es? 6.000. ¿Están seguros que esto es? No, 15.400 es. Ah, ya. No puede ser. Sí. 15.400. Menos 6.000, ¿no? Sí. Perdón. Sí, 6.000. Sí, 6.000. Metro cuadrado. ¿Cuánto sale el esfuerzo normal efectivo? 9.400. 9.800. Ese es el esfuerzo efectivo. Haciendo las consideraciones de cada uno de los estados. Entonces, el esfuerzo efectivo despejando es igual al esfuerzo total menos la presión del poro. Tenemos, obviamente que seguramente se va a hacer más ejercicio y se va a completar mejor el temita para que podamos regresar a lo que me voy, a lo siguiente. No, ahora. Determinación del esfuerzo total, peso específico por la altura o Z, lo mismo. Aquí, determinación de la presión de poro del agua, peso específico del agua, por D, D es lo mismo que H o Z. ¿Listo? Peso específico del agua aproximadamente, este está por ejemplo en unidades del sistema internacional.
¿no? 10 kilonewton, metro cúbico. O 9.807 kilonewton sobre metro cúbico. Este está en el sistema internacional. No sé si le he comentado un poco sobre el tema de los sistemas de unidades. Por el tema del Mercosur, se ha pretendido uniformizar las unidades, ¿no? Por ejemplo, el que ingresaba aquí, por decir en Santa Cruz, iba, incluso aquí en el país mismo, iba de repente a Sucre o de repente a Potosí. ¿No entendés, no, Juanito? ¿No? Está en tu clase y está con el teléfono. Tenés que estar afuera, ¿no? Nadie te va a obligar. Entonces, debido a la uniformidad, ¿no?, de los sistemas, por decir que no había un lenguaje común de comunicación, hubo la necesidad de unificar las unidades. Tal es que, debido al Mercosur, lo que se ve en unidades en Brasil o en Argentina, podemos ver también nosotros. ¿Cuál es el medio de comunicación? El sistema internacional. Entonces, traten siempre de manejar esos sistemas. ¿Para qué? Para que podamos tener posibilidades, ¿no? Si hay la posibilidad de ir a trabajar en otro país vecino, como el caso, por ejemplo, de Argentina, Chile o Brasil, pues tengamos la posibilidad de poder comunicarnos bajo el mismo sistema de unidad. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al tema de las unidades. Los esfuerzos inducidos, vamos a ver algunos métodos. ¿Sí? Dice, acá miren, los incrementos de esfuerzo a una cierta profundidad no se limitan a la provisión del área cargada. O sea, no significa, escúchenme, esto es importante, supónganse que tienen, no sé, a ver una obra cualquiera, ya, una sala de máquina, vamos a considerar, ya, una sala de máquina, las máquinas ustedes saben que son pesados y son vibratorios, entonces, dice que si no, nosotros hacemos el análisis para ver cuál va a ser el comportamiento del estado tensional del suelo, dice que no se limita al área cargada, sino que tiene una influencia lateral. Y además, si se dan cuenta, de acuerdo a la gráfica, a una determinada profundidad, el estado tensional debajo de la carga es mayor y es más pronunciado. Y a medida que va profundizándose, se va desapareciendo lo que les decía hace un rato. ¿Hasta dónde es la influencia de la carga frente a un elemento que nosotros estamos construyendo? ¿Hasta dónde? Métodos aproximados. Tenemos el método de la pendiente, método 2-1. Uno horizontal y el otro vertical. Este permite hallar el incremento de esfuerzo vertical a una cierta profundidad situado bajo el centro de un área uniformemente cargado. Consiste en dibujar superficies inclinadas descendentes a partir del borde del área cargada, como se encuentra en la figura. Tales superficies tienen una pendiente de 1 horizontal y 2 verticales. Este es uno de los métodos, en este caso vamos a ver unos 2 o 3 métodos, ¿ya? Uno de los métodos para poder estimar el estado tensional del suelo. Bien, el estado tensional a la profundidad Z, ¿no?, de un ancho B más Z, es igual a esa fórmula. Este es B, que es la parte del ancho, ¿no?, del elemento, y L, la profundidad.
Q es la carga, o sea, la sobrecarga que le estamos poniendo al suelo. ¿Sí? Q es distribuida en este caso sobre B más Z y L más Z. Ahí determinamos el estado tensional del suelo a la profundidad que nosotros determinamos. ¿Cuál es la variable? Puedo yo calcular, no sé, suponiendo que este 10 metros, puedo calcular a los 2, a los 4, a los 6, dependiendo, ¿no? Voy a ir viendo cuánto es el estado tensional a esa profundidad. Otro método de Ducinesa, método numérico, el otro más o menos método gráfico, este método numérico. La solución de Ducinesa determina el incremento de esfuerzo como resultado de la aplicación de una carga sobre la superficie de un semiespacio infinitamente grande, considerando que el punto en el que se desea hallar los esfuerzos se encuentran en un medio homogéneo, elástico y sólido. Las características que se considera el suelo, para tomarlo en cuenta. A continuación se detalla el significado de la hipótesis realizada por Ducinesa. Estas definiciones son realizadas para el contexto específico del incremento del esfuerzo. Explica cuando se dice espacio semiespacio infinito, material isótropo y material homogéneo. Justamente, en este caso ya aplica una carga puntual, ¿no? Le había dicho yo que un vehículo vienen ejes simples, algunas veces vienen doble eje. El peso que vaya a caer de la sumatoria total del peso propio del vehículo, sería volqueta o otro vehículo, más la carga, pónganse, qué sé yo, rito, arena, lo que ustedes quieran, ¿no? Saben ustedes, volumen por el peso unitario, tenemos el peso, ¿no? Entonces, lo cargamos y obtenemos, pongámosle cuánto. ¿Cuánto es el peso unitario de una boqueta? A ver, estoy agregando su teléfono, ¿verdad? Una boqueta. Hay de varios tamaños. 14 cubos. 12.000 kilos. 12.000 kilos. Sí. El peso propio. Sí, una 10 toneladas. 14. Ya. El peso propio, 12 toneladas. Más la sobrecarga. Póngale que estamos llevando 14 cubos. Sí. 14 metros cúbicos por peso unitario de la grava. 1.600 kilos el cubo. 1600. ¿Alguien más? Sería 20. Hay peso unitario suelto y compactado. En este caso es suelto, ¿no? Porque se cargan directamente. 1600 kilogramos por metro Cúbico. ¿Cuánto sale? 22.400. La sobrecarga 22.4 Kilogramos. toneladas.
Total entonces, pero eso es total, ¿cuánto es? Total sería 34.400. 34.000. 400. 34.4. Kilogramos en este caso. Sí. Ya. Lo tiene que dividir, supongamos que tiene más 4 ya. Lo dividimos entre 4. ¿Cuánto es el peso? Sería entre 6 porque atrás tiene 12. Pongámosle para ejercicio práctico, 4 no vamos a poner. 8.600. 8.600 kilogramos o 8.6. Entonces, yo tengo esa carga y quiero saber a una profundidad de 2 metros cuánto influirá, ¿no? Yo quiero saber a los 2 metros porque justamente a los 2 metros voy a enterrar la tubería, ¿entiendes? Entonces, digo, hago el cálculo y me da mediante esta fórmula de acá. Y me dice que la tensión a esa profundidad de repente sea insignificante. Y comparo con las especificaciones del tubo, porque esa también tiene la resistencia, ¿no? A la compresión, a la tensión, no todas las características técnicas. Y resulta que el tubo tiene mayor, y digo, entonces no hay problema, no le va a pasar nada. Métale. Y le va a decir, por ahí uno de los albañiles, siempre a los constructores, a los que están ahí, jefe, dice ingeniero, ¿no? A varios le van a decir eso, van a responder con la altura. Ingeniero, ¿a qué profundidad vamos a enterrar? Ustedes ya tienen que tener ya un pequeño cálculo realizado y decir, a esta profundidad no le va a pasar nada. Entierren a 1.50 con seguridad, ¿no? Con seguridad. Entonces, le van a resolver algunos problemas de ese tipo, ¿no? Es necesario saber el estado tensional. De repente no sea debajo de la carga, queremos saber a una longitud determinada cuál es el área o el radio de influencia. Justamente a eso viene a suplir esta E. Entonces, el estado tensional en este punto, que no es debajo de la carga, es a una distancia R, pero a un radio R, es igual a 3 veces la carga por Z, la profundidad que yo estoy analizando, al cubo, sobre 2pi por la longitud. Por L a la quinta es igual, más desmenuzado, que es 3p por z al cubo, 2pi, ya de L a la quinta sería el radio más la profundidad cuadrada. Todo eso elevado a 5 medios. Y el radio, fíjense, es por ¿cómo se llama? Por Pitágoras. Y L es en 3 dimensiones, ¿no? Y ahí es R más Z, L al cuadrado más Z al cuadrado, y puedo obtener el estado tensional en ese punto que yo quiero. Parece sencillo, y es sencillo, solo tienen que aplicar los dólares. ¿Ya? Por ejemplo, dice el que va a trabajar en agua potable, a mí no me va a servir porque yo voy a trabajar en agua potable, solo en agua y riego. Cabalmente toca cruzar, algunas veces, a mí me tocó, por ejemplo, en Cochabamba y Colombia, cruzar la carretera principal.
Y entonces me pidieron hacer, o sea, yo le pedí a la alcaldía que me pase plano, etcétera, todo eso, y un permiso a la ABC para poder pasar un cierto trámite que hay que hacer. Y ellos le dicen, muéstrenme su memoria de cálculo para poder pasar con su tubo, que no le va a afectar nada a mi carretera. Entonces, agarra uno, hace un estudio de CPT, hace el cálculo del estado tensional y hace y manda de manera técnica. Solicito que me dé permiso para pasar con mi tubo de la cota rasante de la carretera, del pavimento, a 2 metros. Entonces ve que no va a haber ninguna influencia, proceda. Algunas veces, por ejemplo, cuando igual se va a pasar por debajo de las rieles del tren, lo mismo, le piden estudio de suelo y le piden respaldar con una memoria de cálculo. Y esa memoria de cálculo justamente se respalda con esto, con uno de los métodos. ¿Está bien? Ustedes ven, no es complicado. No le estoy pidiendo, dedúcame de dónde sale esta fórmula. No. Usted aplica, ya está establecido. ¿Está bien? Hay que darle soluciones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta aquí. Obviamente esto se va a hacer aquí. Me van a determinar, ¿no? En el práctico va a venir uno que le dé una carga, ¿no? Una carga cualquiera, y ustedes me van a determinar el bulo de presión a distintas profundidades. El bulo de presión es como una curva de nivel, no se ve, pero se sabe a qué profundidad va a llegar el efecto de la carga. ¿Está bien? De repente le dé mejor ubicación y mejor análisis frente a una carga, a qué profundidad va a llegar el efecto de esa carga. ¿Está bien? Obviamente tienen que hacer uso de su calculadora científica, ¿no? O en su defecto una planillita de Excel, porque tienen que hacer un montón de puntos, ¿no? Y unidos esos puntos, ¿no? de la misma intensidad, pues van a determinar que toda esta área es una tensión de 0,1 o que todo esto es 0,2 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, 0,9 cercano a la carga. A medida que va profundizando 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Más abajo ya no le va a afectar la carga. ¿Se entiende? ¿Pregunta? La aplicación, porque esto vamos a hacer varios ejercicios. Tenemos el apoyo acá de ingeniero Marco, por cierto, su texto está actualizando, ¿no, ingeniero Marco? ¿O no va a haber texto actualizado este momento? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Diga, calle Baúl de Brasil. ¿Cómo es, ingeniero Marco? ¿Va a haber su texto actualizado o no? La fotocopiadora.
Este tipo de ejercicio siempre entra en el examen, ¿sí? Siempre. Pero de otra manera, según sea el problema. Dice que es una zapata ¿cuánto es la geometría de la zapata? 1,80. Cuadrado también. Dice que tiene un suelo de fundación, tiene un ángulo de flexión, tiene una torsión. ¿Cuál es el peso específico? Gramos centímetros cúbicos. Sí. Ya, el ángulo de flexión, 20. 20. La cohesión, 0,1 2,1 gramos. kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esta tiene una base B, tiene un desplante D, E es lo que se llama. O sea, la pregunta de este tipo de ejercicio, ¿y cuánto es la carga B? No dice, ¿no? No. Entonces, la pregunta de aquí es calcular cuánto vale igual masivo, ¿sí? Y me dicen que la falla es por corte general, ¿cierto? Así. Ahí, corte general. Bueno. Nosotros en la clase hemos visto que sí. Tenemos un diagrama de deformación, de tensión versus deformación, ¿cierto? Cuando la falla es por corte en general, ¿cómo es la curva de este tipo de falla? Dice que es más o menos así. Ahí, ¿cierto? Va a llegar a un punto donde ya se da la carga última para un asentamiento avance. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que para ese tipo de falla que produce, que sufre el suelo, no me avisa a mí el suelo cuándo va a fallar, sino de manera directa, en algún punto va a fallar. Podemos llamarle a este tipo de fallas de manera práctica. Se produce una rotura de manera repentina. Ahora, este tipo de fallas que se producen en el suelo, ¿para qué tipo de suelo son específicamente? Son obviamente para arenas, para arcilla. Pero ¿qué particularidad tiene que tener la arena y qué particularidad tiene que tener la arcilla? La arena, ¿qué tipo de arena tiene que ser para que se produzca este tipo de falla en el suelo? Si nosotros leemos, la teoría dice que la arena tiene que ser densa o muy compacta y la arcilla tiene que ser rígida. ¿Qué es lo que significa esto aquí? Bueno, lo que significa es que el material tiene que ser muy duro, ¿sí? Tiene que ser muy bueno el material que está por debajo de la base. Tiene que ser muy denso si hablamos de arena y muy rígido si hablamos de arcilla, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuánto es la resistencia que tiene este tipo de suelo con esas características. Bueno, pues lo primero que voy a hacer yo es, vamos a poner tipo de falla, ¿sí? Tipo de falla del suelo. Tipo de falla del suelo. Fíjense ustedes que el problema ya me dice qué tipo de falla es. Falla por corte general.
Cuando a mí no me dice el tipo de falla, ¿cómo yo puedo reconocer el tipo de falla de un suelo? Existen dos maneras. Uno es por el tipo de suelo. Uno es por el tipo de suelo. Entonces, si mi problema me dice a mí, usted tiene una arena muy compacta, entonces yo ya sé que es corte general. ¿Sí? Tipo de suelo. Y la otra es por número de golpes del SPT. ¿Ya? El tipo de suelo es lo que está ya escrito. Y en cuanto al número de golpes del SPT, hay varios autores que dicen lo siguiente: si el número de golpes está entre mayor que 20, ya automáticamente falla por corte general, ¿sí? Porque el suelo ofrece una buena resistencia. Pero si el número de golpes es menor que 20, ya podemos decir que no es corte general, es corte local o corte por funcionamiento. Otras bibliografías dicen 15 y otras bibliografías dicen 25. ¿Sí? Nos vamos a quedar con 20 nosotros para esta materia, para reconocer que cuando el número de golpes del SPT es mayor que 20, automáticamente yo sé, bueno, corte general. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque no siempre el problema va a decir falla por corte general, y además en la vida real no me dice a mí, ningún software me dice que es falla por corte general. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, voy con mi SPT, hago un sondeo y yo puedo ver estos números aquí y puedo tener una idea y decir, bueno, este suelo puede que sea falla por corte general, calcularé con las ecuaciones de corte general. ¿Sí? O en cuanto al tipo de suelo, yo la descripción del tipo de suelo que he traído, puedo hacer una clasificación y puedo decir, bueno, esta es una arcilla blanda, puedo decir una arena mal compactada o suelta. Entonces, yo puedo definir estos datos en campo y decir qué tipo de falla es el tipo de suelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a definir siempre en estos tipos de problemas: el tipo de falla que sufre el suelo, ya sea por corte general o por corte local. El paso número 2 es en consecuencia de lo que fue el paso número 1. ¿Por qué? Porque cuando yo defino el tipo de falla que tiene el suelo, yo ya sé con qué ecuaciones voy a trabajar. Entonces voy a colocar aquí, tipo de falla, voy a colocar dos. Ecuación de capacidad de carga. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en nuestros temas, cuando tenemos fallas por cortes generales, son otras las ecuaciones cuando tenemos fallas por corte local. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene ahorita su tema, se lo pueden abrir en su teléfono. No tiene ahí abierto. Allá. ¿Lo tiene ahí? No, pero este es el tema 3, el tema de capacidad. Es el 1, ¿no? ¿Qué? El 1 es el 1, tema 1. ¿Es el tema 1? No, el tema 2. El tema 1 es el programa. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la página número... a ver, ¿qué página sería? Ya, la página número 15, la tabla 2.1, ahí están las ecuaciones para corte general. Pero las ecuaciones para corte local están en la página 17. ¿Sí? Entonces, página número 15, corte general, página número 17, corte local. ¿Sí? En este caso, yo sé que la falla que se produce en el suelo es por corte general. Entonces voy a ocupar las ecuaciones que están netamente en la página número 15.
¿Sí? Ahora, pero ¿cuál ecuación voy a ocupar? Porque yo tengo tres ecuaciones en esta misma tabla. Si ustedes se fijan, dice, si mi zapata es continua, si mi zapata es circular o si mi zapata es cuadrada. Entonces yo tengo tres tipos de ecuaciones, ¿ya? Para ambos artistas. Continua o rectangular, circular y cuadrada. ¿Ya? Ahí en el tema dice continua, pero también se puede aplicar para rectangular. ¿Sí? Y eso ocurre para ambos cortes, corte general y corte local. Ahora, en este caso, yo tengo que saber solamente qué tipo de zapata es la que yo tengo. Una zapata cuadrada. Entonces voy a colocar aquí para una zapata cuadrada. ¿Cuál es la ecuación? Si nosotros nos fijamos, la ecuación general es C por NC. C por NC por CS más Q por NQ más un medio gamma por B por N gamma por S gamma. ¿Sí? Y abajito hay una tabla que dice SC. SC, S gamma, continua, circular, cuadrada. Si es continua, vale 1 y 1. Si es circular, 1.3 y 0.6. Si es cuadrada, 1.3 y 0.8. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación general de Terzaghi. Esto plantea Terzaghi. Pero yo tengo que adecuarlo a una zapata tipo cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto aquí se va a transformar. La capacidad última va a ser igual. C por NC no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? C sub C. S sub C, perdón. Si es cuadrada, vale 1.3. Entonces sería 1.3 de C por NC más Q por NQ más un medio por S gamma. Y S gamma es 0.8. 0.8 dividido entre 2, ¿cuánto sería? 0.4 de gamma por B por N gamma. ¿Sí? Así quedaría esta cosa. ¿Ya? Entonces yo ya teniendo la ecuación, ya voy a empezar a resolver todos los valores que son incógnitas de esta ecuación. El 1.3 es un número que obviamente lo puedo reemplazar en la ecuación. C es la cohesión, lo tengo como dato, no es ningún problema. NC es mi incógnita. Q, ¿qué viene a ser Q en este caso aquí? Es el esfuerzo efectivo a esta profundidad de es una incógnita también, no sé cuánto vale. NQ es incógnita. 0,4 es un número que lo puedo reemplazar. Gamma, tengo el peso específico del suelo. B, tengo el ancho de la zapata, pero no tengo el medio. Bueno, entonces tengo 4 incógnitas. Entonces lo primero que voy a resolver son NC, NQ y N gamma, porque son valores que dependen netamente del ángulo de fusión interno. Se voy a poner aquí 3 factores de capacidad de trazo. ¿Ya? Estos factores de capacidad de carga son valores numéricos que se introducen dentro de la ecuación y que están en función netamente del ángulo de fusión interna del suelo. ¿Sí? Estos factores de capacidad de carga se los conocen como NC, NQ
y N gamma. Y estos factores están en función, dice, del ángulo de función interna, que en este caso es 20 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a ir yo? Voy a irme a la tabla donde están los factores de capacidad de carga y voy a ubicar el valor de 20 grados del ángulo de fricción y voy a copiar NC, N gamma, esos valores numéricos. Pero hay dos tablas aquí. Hay una tabla que es para corte general y otra tabla que es para corte local, ¿sí? La tabla que es para corte general está en la página 16, ¿ya? Voy a poner aquí todos estos números que van a salir de aquí es de la página 16, corte general. Ahí, ¿sí? Pues en la página 16 está de esta manera. Yo tengo el ángulo de fricción interna que varía de 0, 1, 2 hasta 50. Y tengo por aquí NC, NQ y N gamma. Si yo me voy a ir con 20 y los valores que haya para NC, NQ y N gamma son los valores que voy a colocar aquí, de la página 16. ¿Sí? Entonces me voy a ir donde dice 20, 1769 sería NC, 17.69 y NQ, 7.44 y N gamma, 3.64. 64. Vale. Entonces se van a ir a la página 16 porque esa es la que corresponde para corte general, ¿sí? La de la página 18 es para corte local, esa no la vamos a ocupar ahorita. Ahora, ya NC, NQ, N gamma ya se simplifica mucho más, ya tengo varios datos, pero lo que no tengo es Q, es mi último incógnito. Voy a poner 4 aquí. Dice que Q se llama esfuerzo efectivo. Y hace rato el ingeniero dedicado estaba hablando del esfuerzo efectivo, ¿sí? ¿Cómo yo calculo el esfuerzo efectivo a esta profundidad? Si a esto yo le llamo el punto 0 y a este le llamo el punto 1. ¿Cómo calculo el esfuerzo efectivo a esa profundidad? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Voy a dibujar de nuevo en la figura para que podamos entender. Ahí. Ya. Voy a dibujar el nivel del terreno. Este es el nivel del terreno. El nivel del terreno. Yo sé que yo cavé un suelo a esta profundidad y esa profundidad se la conoce como profundidad de desplano, ¿sí? Donde yo voy a sentar mi zapato. Y a esto lo llamamos nosotros nivel de rotación, de la cota de la rotación. Bueno, este suelo que está acá, en realidad antes de colocar la zapata había suelo, ¿sí? Este suelo tiene un peso específico. Ahí, gamma es. Ya. Entonces, ¿qué es igual el esfuerzo total? ¿Cuál es el concepto del esfuerzo efectivo? ¿A qué es igual entonces el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo es igual a ¿cuánto? Al esfuerzo total menos
la presión del agua. ¿Sí? En este caso, como el material está seco, porque no hay ningún indicio de nivel freático, el esfuerzo de presión del polo del agua es cero. Y esta ecuación se transforma en cero. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total que se genera en el punto número del nivel de la fijación. Aquí. Ahí. Si este es el punto 0 y este es el punto 1. Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo? Sigma, ¿a qué sería igual? ¿Qué sería igual? Sigma, ¿qué sería igual? Al peso específico del suelo por Z. ¿Sí? ¿Ya? Peso específico del suelo por Z. ¿Qué es el peso específico del suelo? Es el material que está aquí. ¿Sí? Todo esto acá. Y no nos olvidemos que antes de que existiera la zapata, había por aquí suelo. Ya, había suelo. ¿Y qué es Z? Es la profundidad hasta donde yo voy a calcular el peso del suelo. Desde 0 hasta 1 se llama F. Entonces cambiémosle de nombre. Sigma es igual al peso del suelo por F. Pero Terzaghi le llama, en vez de sigma, le llama U. U va a ser igual al peso específico del suelo por la profundidad del plano. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a calcular aquí. Ahora, si yo tengo otros suelos que están si yo tengo otros materiales que están por encima del punto 1, por ejemplo, si mi zapata es así, por ejemplo, si la zapata yo lo enterré, generalmente ¿a cuánto es la enterrada de la zapata? ¿Cuánto creen? 2 metros, ¿no? Pongámosle 2 metros. Y en esos 2 metros yo tengo 2 tipos de suelo. A 1 metro y a 1 metro. Esto es arena. Y esto también es arena. Pero ambos tienen diferentes pesos específicos. ¿Cómo harían en ese caso ustedes para calcular el esfuerzo efectivo? Este sigue siendo el punto 0. Ahora este se llama 1 y ahora este se llama 2. ¿Cómo harían para calcular el esfuerzo efectivo 2? ¿Qué tendrían que hacer? No hay agua. Ya. ¿Qué es lo que hicieron hace rato? Sumaron todos los pesos, ¿cierto? Gamma del suelo 1 por H1 más gamma del suelo 2 por H2. Pero en este caso, como yo no tengo otro suelo que está por encima de la base más que un solo tipo de suelo, directamente solamente este es, ¿sí? Pero si ustedes tuvieran varios tipos de suelo por encima de la zapata, tienen que hacer la sumatoria de todos los pesos. Esto, en este caso, sí está seco, pero si está saturado, lo que tienen que hacer ustedes es restarle el peso del agua. ¿Sí?
Pero en este caso no, el suelo está seco, solamente tengo un solo tipo de suelo y la ecuación es mucho más sencilla. Entonces Q va a ser igual a ¿cuánto? Peso específico del suelo, que es 1.75 por ¿cuánto sería de F? No hay, ¿no? ¿Cuánto vale de F? 1,30. 30 metros, ya. Ahora, lo que yo tengo que hacer es que las unidades estén todas en una sola unidad, ¿sí? 130 sería mejor, Sí. pero este que está en gramos, lo convierto a kilogramos, ¿sí? ¿O no? Porque esto está en kilogramos. La cohesión. Fíjense que la cohesión tengo que sumar a toditos estos acá. Esto lo mantengo en kilogramos, pero este lo vuelvo a kilogramos. ¿Cómo sería eso? Dividido entre 1000, ¿no? 1.75 sobre 1000 por, dicen, este es gamma por DF, por 130. ¿Cuánto sería esto? Sobre 1000, estamos llevándolo de gramos a kilogramos, y lo multiplico por 130 que está en metros, se vuelve a centímetros para que se pueda simplificar. ¿Cuánto sería? 0,23. 0,23 kilogramos, porque aquí ya se hizo la conversión de gramos a kilogramos, dividido entre, esto está en centímetros cúbicos, al multiplicar por centímetros, me quedaría centímetros cuadrados. Ya no hay ni una incógnita más, entonces simplemente es reemplazar. Y ese sería el paso 5. Capacidad de carga de la sistema. Bien. Se lo dejo poner. Bueno, solamente es reemplazar la ecuación. La capacidad última de carga es 1.3 por C, 0.1 por MC, 769, más Q, que vale 0.23, por MQ, 744, más 0.4 por gamma, 1.75 sobre 1000. Esto se va a volver de gramos a kilogramos centímetros cúbicos, ¿ya? Por la base, que es 1.8, que sería 180, por N gamma, que sería 3,64. ¿Y cuánto sale la capacidad última? Eh, 4,47. 4.47. 4.47. ¿Qué unidades tiene esto? Veamos. 0.1 está en kilogramos, centímetros cuadrados. 0,23 está en kilogramos, centímetros cuadrados. El peso específico está en kilogramos, centímetros cúbicos, pero la base está en centímetros. Entonces me quedaría todo esto aquí, kilogramos, centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la capacidad última. Pero veámoslo aquí. Tenemos una misma gráfica.
sigma versus deformación.